Bueno, hoy les traigo este video porque quiero enseñarles cómo se soluciona un problema muy común en estas Xbox One S. Fíjense que estas placas tienden a comportarse o tienden a tener ciertos comportamientos comunes, por ejemplo, cuando se encienden y se apagan, o solo pita, o también cuando no hace nada, ni pita, ni nada, cuando está completamente muerta. Si bien son tres comportamientos que son los más comunes, de ellos se derivan cantidad enormes de fallas y posibles soluciones. Voy a enseñarles rápidamente, quiero que lo vean gráficamente, cómo se comporta esta consola. Esta consola enciende y se apaga, pero no se apaga a los 6 segundos como otras consolas, sino que este es inmediato, solo enciende la luz blanca y se apaga. Fíjense bien, yo no uso fuente porque se me hace más fácil con la fuente de laboratorio. Aquí yo inyecto los 12 voltios. Esto no es necesario mencionarlo, pero para los nuevos siempre trato de que me entiendan. Muy bien, fíjense, yo voy a activar los 12 voltios. Fíjense que yo voy a encender la consola. Fíjense aquí en el LED. Fíjense que enciende y se apaga inmediatamente. Muy bien. ¿Cómo abordamos esta falla? Porque si nos ponemos a estar buscando las fallas con los métodos convencionales, como buscando cortos, o yo no sé cómo trabajen ustedes, cada quien trabaja a su manera. Yo así lo hacía antes, pero cambié mi forma de diagnosticar desde que compré cursos caros, pero que elevaron mi nivel de diagnóstico, de experiencia, de aprendizaje, de saber qué protocolo seguir para no perder mucho tiempo, porque si yo me pongo a estar buscando cortos, que es lo que yo hacía antes, que es lo que hace un técnico básico, yo puedo estar una semana completa con esta consola y la falla no la voy a encontrar. También algo muy importante son las herramientas, porque yo veo muchos técnicos que quieren abordar ese tipo de consolas, ese tipo de placas, y no tienen ni siquiera un cautín de este tipo que es para microsoldadura. No tienen ni siquiera microscopio como este que tengo aquí yo. Fíjense, esto no lo enseño para que ustedes vean, este es el que yo uso, sino que es la realidad de las cosas, porque si no van a terminar dañando más las cosas. Se los digo por mi experiencia, porque yo no inicié con todo esto. Entonces, es un problema bastante grave ese. Muy bien, ahora que ya tenemos identificado cómo abordamos este tipo de problema, les voy a enseñar y voy a estar sacando videos cuando tenga chance, cuando pueda, porque no es nada fácil. Y a medida de que ustedes eh, me vayan observando, van a irse dando una idea, porque yo no les puedo enseñar todo en un video. Yo simplemente les enseño una forma de cómo yo lo hago, pero sinceramente que como ya saben, en una placa hay miles de fallas y hay miles de soluciones. Primeramente, ¿qué haría yo en este caso? Ahorita ya la tengo diagnosticada, pero ¿qué haría yo? Voy a hacer cuenticaso que yo no sé qué tiene esta consola
yo no sé nada. Yo solo simplemente sé que enciende y se apaga. Primeramente yo lo que estoy viendo acá son restos de humedad. Fíjense bien. Fíjense bien esto blanco. Esto es resto de humedad. Síntoma de que le cayó agua. Aquí. Toda esta área pudiera ser afectada, pero bueno. Esperemos que eso no afecte, ¿verdad? Porque ahora si la consola tuviera un problema de que enciende, se mantiene encendida 6 segundos y se apaga, y yo veo estas manchas de humedad aquí, es fijo que son revaling a la RAM o revaling a procesador. A veces revaling a todas las 16 memorias, que no es nada fácil. O a veces es solo el procesador, que tampoco es nada fácil. Entonces, ¿cómo yo llegué al diagnóstico? Creo yo que ya lo tengo realizado, sinceramente no sé. Este va a ser un video largo, pero les va a ayudar mucho. Cuando una consola enciende y se apaga, la primera regla es que no tenemos que tocar nada en la área de standby, porque desde el momento que ella enciende, no tenemos nada que irnos a la área de standby. Número 2, tenemos que saber cómo funcionan las placas, tenemos que saber que tenemos los voltajes de standby, que es cuando la consola está apagada, y los voltajes de power on, que es cuando nosotros presionamos el botón encendido. Inmediatamente en ese momento, a nivel de milisegundos, en toda la placa empiezan a activarse. Este chico hace las activaciones, él es encargado, él es activarse, no sé, 70 80 voltajes. Sinceramente no sé, o pueda que sean menos, pero de que son bastantes voltajes, son bastantes. Los que son los voltajes de power on, no sé si han escuchado la secuencia de encendido. La secuencia de encendido es una secuencia de voltajes que van apareciendo el número 1 hasta el número 50, y es cuando la consola enciende. Si en todos estos voltajes del número 1 al 50 uno no se activa, ya sea por un corto, por un circuito integrado malo, eh, por soldadura, por lo que sea, y no importa el orden, puede ser el voltaje número 2 10 el que sea. Si uno de esos voltajes no se activa, la consola va a dar la falla de que enciende y se apaga. Ahora que ya tenemos claro esto, tenemos que nosotros tener en cuenta qué protocolo seguir. Yo no les voy a enseñar, yo tengo un PDF donde tengo toditos los voltajes. Yo puedo observar una cantidad inmensa de voltajes de power on. Ese PDF salió de un laboratorio en el que se tomaron el tiempo de hacer pues dicho material para que nosotros vayamos midiendo, ya sea con el multímetro o con el osciloscopio. Que aquí es otro tema importante. Si ustedes no tienen un osciloscopio, sinceramente no sé, tienen que buscar la forma de tenerlo, porque no va a ser un oficio rentable para ustedes si no tienen un osciloscopio y un microscopio. Tienen que tenerlo en cuenta porque sinceramente van a dejar ir muchos trabajos, y eso significa dejar ir dinero, y si no hay dinero no hay nada. Entonces aquí el problema es ese. Ahora bien, volvemos a los voltajes de power on, a la secuencia. Se las voy a mostrar en otro video. Ahorita me siento algo cansado, así que no puedo enseñarles y explicarles a detalle. Pero es una lista, es un PDF de los voltajes que van en orden. Acuérdense que van en orden. Primero uno, y si ese se activa va el otro. Si el otro se activa va el tercero, y así hasta que llega al final.
Si uno de esos no se activa, pues la consola enciende y se apaga, que es el problema que tenemos acá. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros qué voltaje de toda la cantidad de voltaje de power on que hay en la placa es el que está fallando? En este caso, yo les voy a enseñar el método con osciloscopio, porque si yo les enseño el método básico, que yo lo he hecho con multímetro, pero yo lo he hecho porque yo saqué ciertos cursos y yo ya estoy capacitado para eso, pero antes también lo hacía así y pues los trabajos los dejaba ir, no los podía sacar, no podía solucionar el problema porque no tenía una base ni un estudio, no sabía a dónde ir, estaba en el aire. Y mucho peor con multímetro. Si van a usar el multímetro para buscar un voltaje de activación, enable, eh, un voltaje de la secuencia de encendido, tienen que tener mucha experiencia. Que en realidad, pues, ya esto es por pereza, por no prender el osciloscopio, pero aquí lo ideal es el osciloscopio. Entonces, voy a hacer la conexión ahorita al osciloscopio. Hay un dato muy importante que es el siguiente. Aquí fíjense que tengo un poco desordenada esta mesa, pero bueno, voy a hacerlo aquí de este modo, o si no sería por acá. Ahí sí. Fíjense que vamos a necesitar también, aparte del osciloscopio, esta herramienta. Fíjense que yo aquí solo tengo dos canales. Tengo el canal 1, que con este voy a medir los voltajes, y este es el canal 2 donde tengo conectada mi shunt. Esta es una herramienta, bueno, en realidad este es una placa con un circuito amplificador. Esto lo utilizamos para medir el consumo de corriente, no crean que es para otra cosa, solamente es para medir el consumo de corriente de la consola. Cuando yo aplico esas dos técnicas, mido consumo y mido voltajes en el tiempo, acuérdense que aquí medimos voltajes en milisegundos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo combino estas dos técnicas es cuando yo no tengo las posibilidades de la reparación a mi favor, pero vaya, por lo menos ya tengo una ventaja muy grande a diferencia de que yo solo uso un multímetro. Recalcando que para saber usar esto necesitan tiempo mínimo para saber lo básico. Yo digo que 6 meses. Yo digo que en 6 meses que estudien con ganas, que le dediquen 4 horas al día, 3 horas, porque así fue como yo aprendí. Logran dominarlo, logran dominar esta herramienta. Entonces, muy bien, voy a hacer la conexión. Yo no los voy a confundir mucho. Lo que voy a hacer yo es fácil. Sabemos que la consola necesita 12 voltios. Aquí es el negativo, aquí el positivo. Aquí este positivo, yo no voy a conectar la fuente directamente como lo hice ahorita, sino que lo que voy a hacer es que voy a conectar esto de por medio. Voy a conectar los 12 voltios a este aparato, y de este aparato voy a sacar los 12 voltios para la consola. Una vez yo hago ese cableado, eh, yo voy a poder medir el consumo acá. Una vez yo mido el consumo, voy a saber qué voltaje es el que no se está activando en la secuencia de encendido. Y cuando yo sepa qué voltaje no se está activando, entonces yo en ese punto voy a
tener una dirección a donde atacar. Mientras tanto, no. Entonces voy a conectar cuidadosamente aquí. Están los 12 voltios activados. Entonces aquí ya está. Fíjense que yo tengo aquí ya conectado la fuente a los 12 voltios aquí al aparato, y los 12 voltios de este aparato saco los 12 voltios para la consola, y bueno, la tierra de la consola, que es esta. Y acuérdense que con esto yo voy a medir, lo que es la parte de los voltajes. Mientras tanto, yo quiero que vean qué hago cuando conecto la consola a la corriente. Fíjense nada más en la línea azul. Ahí, fíjense bien. Voy a conectar. Permítanme. Sí, bueno, voy a conectar y fíjense el comportamiento. Perdón, es que tengo él aquí. Ahí sí, no tenía activado el osciloscopio. Fíjense bien. Listo, ahí. Ahí, y se me va la gráfica. Uy, casi se me va. Bueno, aquí estamos. Aquí vemos la gráfica de consumo. Vamos a hacerlo un poquito más amplia. Vemos que estamos en 200 milisegundos. Tenemos que llevarla a 50 milisegundos para que veamos más o menos qué está pasando aquí. Serían 20 milisegundos aquí. Fíjense que aquí tenemos el inicio. Cuando nosotros conectamos la consola a la corriente, son voltajes que van a encender. Estos voltajes son, por ejemplo, aquí vemos ciertos voltajes que ya son los primeros en la secuencia de encendido. A medida que se van activando, pues también se van activando los otros, que son los que nos interesan. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí yo estoy viendo algo interesante. Fíjense bien. Fíjense bien que tenemos este consumo. Sube a cierto nivel, ¿verdad? Tiene un consumo grande. Esta gráfica no debería de ser así. Yo tengo aquí, no en imagen, pero sí tengo aquí. Fíjense en mi cuaderno, más o menos cómo debería de ser una gráfica de una consola, el consumo de una consola que no está en buen estado. Debe de ser con esta forma exactamente. Aquí donde vemos este escaloncito, es este escaloncito que está acá. Y fíjense que después del escaloncito hay una parte plana, después sube y después, pero no sube bruscamente como aquí tenemos un consumo muy grande, sino que sube lentamente así hasta cierto punto, y pues la consola termina su ciclo de, bueno, ya todos sus voltajes de la secuencia de encendido se han activado. Ahora aquí hay un punto interesante, que no tenemos esta misma gráfica. Entonces, por lo tanto, yo sé que todos estos, aquí por ejemplo, yo ya estoy haciendo el diagnóstico, y el problema de esta consola es el siguiente, que es lo que les voy a mostrar. Solo les voy a decir algo. El voltaje de GFX Core es el último voltaje que aparece. Entonces ahora sí voy a activar el canal 1. Voy a resetear. ¿Por qué les digo esto? Porque veamos acá. Porque aquí yo voy a medir y no se activa. Aquí tenemos un voltio por división, así que por lo tanto cuando suba un cuadrito de aquí
Aquí está la línea amarilla. Cuando sube un cuadro, eso significa que tenemos el voltaje. Entonces voy a medir GFX core y fíjense lo que pasa. Solo voy a hacer algo. Solo voy a poner esto aquí un momento. Para que ustedes lo vean. Muy bien, voy a poner aquí mi punta en GFX core. Conecto la consola y ahí está. Ahí hice la captura. Ahora sí, fíjense aquí en el detalle que yo les mencionaba. Si yo muevo aquí, fíjense qué es lo que sucede. Ajá, permítanme. Aquí, aquí podemos ver lo siguiente. Les dije que esta subida de corriente no es normal. Les voy a decir algo aquí. 500 milivoltios por división. Channel 4. Channel 4. Aquí les voy a decir algo. Aquí se están consumiendo 2 amperios prácticamente. Aquí se están consumiendo 2 amperios. Y tenemos un consumo constante. Y luego se cae. Entonces no debería de ser así. Una vez se active, que sí se activa GFX Core, vemos acá, pero ya luego olvídense porque aquí fíjense que cada cuadrito significa 2 milisegundos. O sea, un segundo son 1000 milisegundos. Estamos hablando que en 2 milisegundos, 4, 6, 8, el voltaje solo se activa a 10 milisegundos. Y eso no es correcto. Luego se cae. Él debería de mantenerse. ¿Y saben por qué se cae? Porque aquí hay un consumo fuerte. Sabemos que hay circuitos que detectan esos fuertes consumos. Por lo tanto, yo ya sé que no tengo nada que ir a buscar en otro voltaje. No tengo que bajar. Que yo he visto un problema bastante grande. Y yo lo cometía. Que bajan el chip NSP. Lo quitan, lo vuelven a soldar y no, la verdad que pérdida de tiempo y decepción al darse cuenta de que no funcionó. Sabemos que quitar un tipo de chip de estos no es nada fácil, no es cosa fácil y hacer ese tipo de trabajo y que no funcione pues es bastante frustrante. Ahora que sabemos que tenemos un gran consumo aquí, yo voy a atacar aquí las bases de GFX Core. CPU Core es el último que aparece, pero eh, sabemos que él no va a aparecer porque como teníamos este gran consumo y la consola pues se protege, ahí ya sabemos que el osciloscopio nos está indicando. Esta es la gráfica de consumo, la línea azul, y el consumo aparece exactamente, fíjense bien, como cuando se sube para arriba es cuando justamente el voltaje de GFX Core aparece. Eso es lo que a mí me dice que tenemos un consumo grande de corriente en GFX Core. Entonces, ahora, aquí es el punto importante. Yo vine y utilicé la cámara térmica. Bueno, como les decía,
yo vine y utilicé lo que es la cámara térmica. Y pues sucede que yo, sabiendo que yo tengo un consumo fuerte y que por eso la consola enciende y se apaga, y más que todo, ya sea la dirección exacta de ese problema, más que todo yo sé que el problema está aquí en la fase de GFX Core, vengo yo y digo yo, voy a hacer un análisis con la cámara térmica, y eso fue lo que a mí me indicó, me terminó de indicar el lugar exacto donde atacar. Fíjense bien, fíjense bien esta área donde tengo el dedo. Voy a hacer algo. Fíjense bien cómo aquí se ilumina el componente o el área que me está ocasionando esta falla. Si se fijaron, voy a encender y fíjense aquí, pongan atención. Aquí voy a marcárselo aquí, ahí donde está el cuadro, fíjense. Si se fijaron, voy a volver a hacerlo. Ah, ya vieron, ya se fijaron. Fíjense, aquí voy a encenderla. Fíjense que es aquí. Entonces, ya vamos a pasar a la parte final del video donde les indico que con mi última herramienta, el microscopio, yo determiné el causante. Bueno, aquí estamos. Fíjense que el problema lo tenemos aquí en este driver. Este es el driver de la fase 2. Todo esto pertenece a la fase 2 de FX Core. Este driver no se va a ver en cámara, pero si lo miramos bajo el microscopio, solo denme un momento y acomodo la placa bien. Miren, no sé si se los pueda mostrar en el microscopio. Fíjense que ese driver está totalmente podrido, está dañado. Fíjense, ahí se ve la cantidad de corrosión que tiene. Si la pueden ver, si pueden fijarse en esta cantidad de corrosión aquí, donde tengo la uña. Bueno, voy a utilizar un hisopo, aunque ya se miró. Quiero que lo vean y detenidamente vean por qué esta consola enciende y se apaga. Aquí donde tengo el hisopo, donde dice un 9D2, fíjense la cantidad de corrosión, de pudredumbre. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a cambiar este circuito y la consola ya debería de encender. Voy a hacer el procedimiento ahorita y ya les muestro el resultado. Sinceramente, vamos a hacer un corte para trabajar tranquilo y ya les muestro si la consola funciona o no funciona. Bueno, pues aquí ya hice el cambio del componente, pero me llevé la sorpresa de que el MOSFET de alta y el de baja estaban, bueno, eh, estaban pues en corto, estaban malos y los reemplacé. Fíjense que todo me tocó quitar casi toda la fase porque quité los MOSFET de alta y de baja, y este que yo pensé que solamente era el driver de los MOSFET que estaba malo porque estaba podrido. Me tocó reemplazar los tres, que ya están soldados,
Y pues ya podemos ver que la consola enciende. La voy a encender. Ahí ya está, se mantiene encendida. Fíjense que por eso en el osciloscopio me marcaba ese consumo tan alto. Si yo paso aquí ya me está dando lo que es imagen. Fíjense, ya me está dando video. Y pues la voy a apagar. Eso es todo. Espero les haya servido. Ya vieron que la cantidad de herramientas y conocimientos que se necesita para lograr una reparación es bastante amplia. Eh, Detrás de todo eso está el dinero y el esfuerzo, el tiempo invertido, ya que son herramientas caras. Otra cosa, otra situación es que el hecho de que ustedes digan voy a dedicarme a este oficio y pues se vayan de un solo y compren todo de un solo, eso tampoco les va a asegurar que todos los trabajos los van a poder sacar. Ya vieron que este es un trabajo a nivel de placa, a nivel de componentes. Eh, una reparación muy difícil. Yo bien hubiera podido estar semanas aquí clavado en esta consola, en esta placa y posiblemente no le hubiera dado reparación si no hubiera sido por las herramientas que tengo. Pero más que todo es el conocimiento y la experiencia. Espero me haya hecho entender, espero comprendan el mensaje que les quiero transmitir con este tipo de videos. Eh, es muy satisfactorio porque pues ya ven que una reparación así pues con esto ustedes pueden ya ganarse sus 2, 3 días eh, de vida pues con una reparación de esta pues el cobro no es mucho, pero estamos hablando de que vale la pena en el sentido de que no es cualquiera el que realiza este tipo de reparación y al final para que podamos mantenernos vivos en este oficio hay que realizar la mayor cantidad de aciertos posibles y meterle mucho estudio más que todo. Entonces esto es todo. Voy a tratar de seguir haciendo videos siempre con tiempo para ayudarlos a ustedes y que más o menos tengan una idea de cómo sobresalir en este campo. Por los momentos, pues esto es lo que les ofrezco y espero les sirva y que pongan en práctica, estudien, si tienen consolas buenas, siempre dediquen sus tiempos para ver cómo funcionan los voltajes, cómo se van activando, eh, estudien cursos gratuitos hay, si tienen tiempo y dinero, compren cursos de los que son pues impartidos por otros instructores, que eso les va a ahorrar mucho tiempo de su vida. Si bien no son baratos, pero también eso les va a ayudar mucho, porque la manera en que uno entiende algo y otro entiende algo no es lo mismo, aunque sea el mismo fin, llegar a una reparación y sea tal vez un mismo protocolo, pero lo que ustedes tienen que hacer es meterse en la cabeza cómo funcionan todos los circuitos, todas las áreas, cómo funciona cada área de la placa para que la consola tenga su funcionamiento. Por ejemplo, hay consolas que no dan video, puede ser un simple cambio de puerto HDMI, como puede ser cualquiera de este gran cantidad de componentes, como puede ser Revalin, como puede ser Soundbridge, cualquier cosa puede ser. Entonces, para que ustedes puedan tener la mayor cantidad de aciertos posibles, van a tener que estudiar más y practicar más, tener más experiencia para hacer más y
cuando uno quiere eh, más cosas, más experiencia, hay que hacer más también uno. Entonces, esto es todo y nos vemos en un próximo video.